Hola profesora, le habla Yerley Vergara de la sección de vías 2. En esta oportunidad les pondré un resumen del capítulo 2, parte 4 del Manual Venezolano de Dispositivos de Tránsito, correspondientes al tema Señales de Información. Definición. Las señales de información son dispositivos de control de tránsito que tienen por objetivo identificar las vías e indicar las rutas, destinos, direcciones, kilometrajes, distancias, servicios y cualquier otro punto de interés como sitios turísticos, históricos, recreacionales o culturales, con el propósito de orientar y guiar al usuario para que pueda llegar a su destino en la forma más directa y segura posible. La aplicación. Estas señales de información forman parte del mobiliario de una vía y deben ser planificadas tomando en cuenta el sitio correcto de su ubicación, el cual está íntimamente relacionado con el diseño geométrico de la vía. De esta manera, las señales pueden cumplir con el objetivo para el cual fueron diseñadas. En caso contrario, lejos de guiar y orientar a los usuarios, lo que traería sería confusión, retardos y hasta posibles accidentes de tránsito. Las señales de información tendrán solamente mensajes esenciales dentro de su cuerpo o de su estructura. Por lo tanto, no deben colocarse ningún otro elemento, mensaje o publicidad en las mismas. Estas señales tendrán la función de informar sobre las direcciones hacia diferentes destinos, avenidas, calles o carreteras en intersecciones y cruces, notificar en forma anticipada el acceso a los diferentes destinos, confirmar la vía que conduce a un destino y su distancia, encauzar oportunamente a los conductores hacia los canales de circulación apropiados, indicar las distancias a las que se encuentran los destinos, indicar los accesos hacia los diferentes servicios y lugares de atractivos turísticos que se ofrecen a lo largo de las inmediaciones de la vía, indicar al conductor la progresiva o hito kilométrico del tramo de vía donde se encuentra, indicar al conductor el código de la vía donde se encuentra de acuerdo al nomenclador vial, proveer cualquier otra información de importancia para los conductores. La altura de las señales de información es el espacio libre vertical entre la señal y el nivel del pavimento. Este parámetro variará dependiendo del tipo de estructura o soporte y de la zona donde se coloque la señal, bien sea en zona urbana, zona no urbana, autopistas o vías expresas. En zonas urbanas que tienen zonas comerciales o residenciales donde el estacionamiento, los movimientos peatonales u otras actividades interfieren con la visibilidad de las señales, la altura entre la acera y la parte inferior de la señal será de 2 metros. Esto en el caso de señales apoyadas en parales o paralelas. Y en el caso de las señales en cerchas, la altura mínima del pavimento a la parte inferior de la señal es de 5,20 metros. En zonas no urbanas, las señales en parales instaladas al margen de una carretera o en una zona no urbana tendrá una altura mínima de por lo menos 1,5 metros, desde la superficie de la calzada hasta la parte inferior de la señal. Y en el caso de las señales en cerchas, la altura mínima del pavimento a la parte inferior de la señal es de 5,20 metros. En aquellos sitios donde las señales puedan estar expuestas a vandalismos, se puede aumentar la altura libre de la señal en 0,5 metros. Las señales de información deberán colocarse en un punto que asegure su eficacia tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la circulación. La posición de estas señales dependerán fundamentalmente de la velocidad de diseño, alineamiento, visibilidad y condiciones de la vía, y se ubicará de acuerdo a los resultados que suministren los estudios de ingeniería de tránsito realizados en cada situación. En algunos casos, se podrá colocar señales de información en estructuras destinadas a diferentes usos, tales como puentes que cruzan la vía,
pasarelas y otras, con el objetivo de disminuir las obstrucciones que producen los soportes de dichas señales y los costos de instalación. Sobre los brazos de los semáforos solo se podrán colocar señales de información de nomenclatura de calles. Las señales de información se clasifican según su uso, de la siguiente manera. Señales para indicar el destino, con el código I1. Estas señales se usarán para indicar al usuario el nombre y las direcciones de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo de su recorrido. Su aplicación es primordial en las intersecciones y distribuidores de tránsito, donde el conductor debe elegir la ruta a seguir según el destino seleccionado. Este a su vez se clasifica en A. Señales de preseñalización. Estas señales informan sobre la proximidad de enlaces o empalmes con otras vías, indicando las distancias a estos, el nombre o código de las vías y los destinos importantes que estas vías permiten alcanzar. B. Señales de confirmación. Estas señales tienen como objetivo confirmar a los conductores que la vía a la cual se han incorporado los conduce al lugar elegido. Estas señales pueden instalarse en estructuras elevadas o en paralelas. Señales para indicar destinos o lugares de importancia, direcciones y distancias. A. Las señales para indicar direcciones se colocarán como máximo 3 destinos en las señales para indicar direcciones, particularmente en intersecciones. Los nombres de los destinos deben ordenarse de arriba hacia abajo de la siguiente manera. En primer lugar, el destino más cercano que se encuentre siguiendo recto en la vía. Luego, el más cercano que se encuentre a la izquierda y finalmente el más cercano que se encuentre a la derecha. Cuando no exista necesidad de indicar alguna de las direcciones, se podrán colocar 2 o 3 destinos hacia un mismo sentido, poniendo en primer lugar el más cercano y luego los más alejados, como se observa en la figura. B. Señales para indicar distancias. Estas señales no excederán de 3 líneas de leyenda, indicando los nombres de las localidades y las distancias respectivas hasta esos puntos. Igualmente se colocarán la localidad más cercana en la parte superior y las más distantes en la parte inferior. C. Señales para indicar retorno. Estas señales se usan para indicar la presencia de un retorno que permite invertir el sentido de circulación de los vehículos en una vía con divisoria. Señales para identificar nomenclatura de vías con el código I3. Estas señales sirven para identificar el código numérico de las vías. Son llamados marcadores de rutas, los cuales llevarán impreso el número que ha sido asignado a cada vía. Los marcadores de carreteras panamericanas, vía troncal, vía local y vía ramal tendrán la forma y simbología indicados en la imagen. Los colores serán fondo blanco con letras y símbolos negros. Señal de postes indicadores de kilómetros con el código I4. Los postes indicadores de kilómetros se definen como hitos que sirven para determinar materialmente las distancias progresivas de la vía respecto a su origen. Su forma es rectangular, de 35 centímetros de ancho por 1,20 metros de largo, de color verde, con letras y números de color blanco. El símbolo del indicador de la vía es blanco con número en verde, todos en material retroreflectivo. Señales para indicar localidades y nombres de puentes con el código I5. Señal de puentes. Esta señal se utilizará para informar a los conductores el nombre de un puente. Esta nomenclatura está basada en el nombre del río que pasa por el lugar. B. Señal de localidad. Esta señal se utilizará para informar a los conductores la llegada a una localidad o población determinada.
Señales de información para indicar servicios auxiliares con el código I6. Estas señales, como su nombre lo indica, tienen como función brindar información sobre los diferentes tipos de servicios disponibles en un tramo de vía. Estas señales pueden contener una flecha para indicar el acceso próximo al servicio o la distancia en kilómetros al mismo. Esta señal no debe colocarse a más de 5 kilómetros del servicio indicado. Señales de información turística para actividades, atractivos y servicios turísticos con el código I7. Estas señales tienen por objeto identificar los distintos servicios turísticos a ser utilizados, los atractivos, sitios y actividades que pueden ser disfrutadas por turistas. El diseño, forma y color de estas señales en general tienen forma rectangular con la mayor dimensión en posición horizontal, exceptuando las señales que indican kilometrajes, retornos y servicios auxiliares, las cuales tienen forma rectangular pero con la mayor dimensión dispuesta en posición vertical. Las señales de información, marcadores de ruta, tienen forma especial. Las señales de información para actividades turísticas y recreacionales tienen forma cuadrada. En caso de incluirse leyenda, esta se hará con una placa anexa en forma rectangular. Los colores que deberán tener las señales de información son: las señales que indican destinos deben ser con fondo verde con flecha, leyendas y orla blanca para ser instaladas en autopistas, vías expresas y carreteras. Las señales para identificar las vías o marcadores de ruta deben ser con fondo blanco, letras y escudo en negro. En caso de colocar el número de la troncal en una señal en estructura, la figura será fondo verde y escudo y letras blancas. Las señales para indicar localidades, nombres de puente o distancias, fondo verde, letras y orla blanca. Las señales para indicar servicios, fondo azul con un recuadro en blanco y un símbolo, y de incorporarse flechas o leyendas a estas señales, las mismas deberán ser de color blanco. Señales de atractivos turísticos y recreacionales, fondos azul, pictograma blanco y orla blanca. Las dimensiones. Para el dimensionado de las señales de información deberá tener en cuenta la visibilidad, la velocidad de aproximación vehicular y la legibilidad a fin de determinar el tipo de letra, su altura y la dimensión de la lámina, de acuerdo a la tabla de diseño respectiva. Todas las leyendas de una misma señal tendrán el mismo tamaño de letra siempre en mayúscula. El mensaje de las señales de información deberá ser breve, claro y conciso, independientemente del tamaño de la letra utilizada. Las señales de información de destino tendrán un máximo de 3 leyendas, nombre de destino, avenida o calles. La primera leyenda debe corresponder con el destino importante más cercano y el último con el más lejano. En zonas urbanas, estas señales deben tener una medida de 0,60 por 0,80 metros como mínimo, dejando un marco lateral y superior de 5 centímetros. En zonas no urbanas, su dimensión es de 0,80 por 1 metro como mínimo, dejando un marco lateral y superior de 5 centímetros. En autopistas y vías expresas, su dimensión será de 1 por 1,20 metros como mínimo, dejando un marco lateral y superior de 5 centímetros. Las señales de información de servicios turísticos individuales deberán tener las siguientes dimensiones. En zonas urbanas, 0,60 por 0,60 metros como mínimo, con marco azul de 3 centímetros y orla blanca de 2 centímetros. En zonas no urbanas, de 0,80 por 0,80 metros como mínimo, con marco azul de 3 centímetros y orla blanca
de 2 centímetros. En autopistas y vías expresas su dimensión es de 0,80 por 0,80 metros como mínimo, con marco azul de 3 centímetros y orla blanca de 2 centímetros. En el manual se encuentran las tablas con el diseño de letras y números más comunes a emplear en el diseño de las señales de información, proporcionando también las dimensiones del marco, la orla y de A y B, para así con estas tablas obtener señales como la segunda imagen. Flechas. Las flechas se usarán para asociar la vía a determinados destinos y para indicar antes de una salida la dirección y sentido a seguir para llegar a ellos. Las flechas, su configuración de acuerdo a la ubicación de la señal con respecto a la vía. El orden en que se colocarán las flechas en una señal de información viene condicionado por el movimiento que se realizarán los conductores en una vía. Ejemplo, primero, el movimiento recto. La flecha se colocará en la parte izquierda del mensaje con la punta hacia arriba. Segundo, el movimiento hacia la izquierda. La flecha se colocará hacia la izquierda del mensaje en posición horizontal con la punta hacia el lado de la vía a transitar. Tercero, movimiento a la derecha. La flecha se colocará a la parte derecha del mensaje con la punta hacia el lado de la vía a transitar. Las flechas de las señales están muy relacionadas con la altura de la letra mayor que el proyectista determine en una vía. El ancho de la cabeza de la flecha es igual a la altura de la letra mayor de un mensaje. En el cuadro de dimensiones de flechas del manual se establecen los parámetros para calcular el largo y ancho de una flecha según su posición. Cuando la señal tenga dos leyendas con flecha en posición vertical, se podrá usar una sola flecha, con una altura equivalente a la suma de las alturas de las letras mayúsculas más el espacio entre leyendas. El orden que se colocarán las leyendas serán los destinos en una señal serán los siguientes. En primer lugar, aquel situado en dirección recta. A continuación, el destino ubicado hacia la izquierda y de último, el destino que está ubicado hacia la derecha. Las señales de información de dirección ubicadas al margen de la calzada o en estructuras elevadas deben limitarse como máximo a 3 líneas de leyenda. Esta limitación es conveniente para que todas las leyendas permanezcan dentro de la línea de visión del conductor y se facilite el proceso de detección y reconocimiento de la señal. Las distancias de las poblaciones se colocarán en señales que se ubicarán después de pasar una intersección y su orden será en primer lugar la población más cercana, luego la de mayor población y por último la siguiente población más importante, tanto por el número de habitantes como por su atracción turística y comercial.